Este mensaje fue predicado el día 2 de abril del año 2023 por el hermano Deva Govender y se titula Evitando la trampa del tiempo final. Amen. I want to greet you all in the wonderful name of Jesus Christ. Quiero saludarlos a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Let's bow for a word of prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Heavenly Father, Lord, we want to thank you this morning, dear God. Padre Celestial, te estamos agradecidos esta mañana We have this wonderful opportunity, Lord, to be in your divine presence, Lord. de poder tener esta oportunidad para estar en tu divina presencia. You're the God that has watched over the lives of your children, my God, Tú eres ese Dios que siempre has estado vigilando sobre las vidas de tus hijos, both locally and abroad, my Father. Lord, without you we can do nothing, my God. aquellos que están aquí localmente y los que están alrededor del mundo. Y sabemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada. I pray, Lord, that you will cover this place under the blood of Jesus Christ, Lord. Te pido que tú cubras este lugar bajo la sangre del Señor Jesucristo. I pray, Lord, that you'll inspire every heart, every mind, and every soul, my God. Te pido que inspires a cada corazón, a cada mente y a cada alma. Lord, take these mortal lips, Lord. Let something be said this morning, my God, that shall be edifying to your people, my God. Toma estos labios mortales, oh Dios, que algo pueda ser dicho, que sea de edificación para tu pueblo. We are dependent upon thee, my God. Lord, we commit this service now into your hands. Dependemos completamente de ti, oh Dios, y ponemos este servicio en tus manos. We ask these mercies in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Y te pedimos estas misericordias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amen. You can be seated this morning, my brothers and sisters. Se pueden sentar esta We want mañana, to thank the hermanos. Lord that we can have another opportunity to be in His presence. Queremos darle gracias al Señor una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí delante de su presencia. We realize that the Jews will prepare for Passover this week. Los judíos se están preparando esta semana para la Pascua, celebrar la Pascua. We'll be having a Friday service, same time, Y nosotros vamos a tener un servicio el viernes al mismo tiempo, 9:30 a las 9:30, on Friday. el día viernes. And let's just dedicate ourselves to the Lord because Christ had done something great for us. Y solamente debemos de dedicarnos al Señor, porque fue Cristo quien hizo una gran obra por nosotros, 2,000 years ago. allá 2000 años atrás. We have a message this morning, my brothers and sisters. We're entitling it Avoiding the End Time Snare. Y tenemos un mensaje, hermanos, esta mañana, lo hemos titulado Evitando la trampa del último tiempo o del tiempo final. My brothers and sisters, if we turn in the book of Ecclesiastes, chapter 9, Ahora, si vamos hacia el libro de Eclesiastés, capítulo 9, and verses 12. versículo 12. Realize this week, my brothers and sisters, the nation of Israel had entered one of the most critical hours of her time. Nos dimos cuenta que esta semana la nación de Israel acaba de entrar en un momento muy crítico. Since the birth of it as a nation. Desde ese tiempo cuando ella se convirtió en una nación. The religious world as well as the mortal world, El mundo religioso y el mundo mortal, secular, I would say the social world at large, o el mundo social, si le puede llamar uno así. it just, maybe it just passed them by. Quizás para ellos esto no haya tenido mucha atención, ni se hayan dado cuenta. They do not know what really took place, my brothers and sisters, within that nation. Ellos no saben qué ha sucedido ahora ahí en esa nación. And I pray that a few things can be said this morning Y yo oro para que algunas cosas puedan ser dichas esta mañana, to make us realize, my brothers and sisters, how privileged we are que nos hagan entender qué tan privilegiados somos, to be a people that God has
alerted us to the time that we live in. de ser un pueblo al cual Dios ha alertado, nos ha mostrado el tiempo en el que estamos viviendo. But we've got to realize, my brothers and sisters, mortal man at large, when you talk certain things to them, Ahora tenemos que entender también que para los hombres seculares, normales, cuando uno empieza a hablar con ellos, they cannot see what is really happening, my brothers and sisters, and they may not even consider what you're saying. ellos no pueden, ni siquiera saben lo que está pasando y cuando uno les habla, ni siquiera lo consideran a uno nuestras palabras. But in the book of Ecclesiastes that was written by Solomon, my brothers and sisters, the Ahora, ahí en el libro de Eclesiastés, este libro fue escrito por Salomón. most wisest man that was upon earth, his wisdom did not Él fue el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. come from himself. He Ve, él no tomó esto de sí mismo. typified the Lord Jesus Christ, Él fue un tipo del Señor Jesucristo. and he asked God for wisdom, and God no doubt gave him wisdom. Él le pidió a Dios sabiduría y no hay duda alguna de que Dios le dio sabiduría. He wrote these words. He said, "For man also knoweth not his time." Él escribió estas palabras, dice allí en el versículo 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Now, my brothers and sisters, it is not in natural man to understand the time. Y no se supone que un hombre natural pueda entender los tiempos. That is why, brothers and sisters, most of the time he is caught unprepared. Por eso es que muchas veces la humanidad es atrapada sin tener una preparación. It says, as the fishes that are taken in an evil net, and as the birds that are caught in the snare, so are the sons of men snared in an evil time, when it falleth suddenly upon them. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. My brothers and sisters, I realize through time a lot of things have been preached and maybe re-preached at times. Ahora yo me he dado cuenta, hermanos, que muchas cosas ya han sido predicadas y predicadas una y otra vez, muchas veces. And when you hear it again, you think, well, I heard that before. Y muchas veces cuando usted lo escucha nuevamente, usted piensa, yo ya había escuchado eso anteriormente. And the alarm bells don't ring. Y esas alarmas, esas campanas no suenan en las mentes de las personas. But you've got to understand, my brothers and sisters, when God allowed the scriptures to be written, Ahora, tenemos que entender, hermanos, que Dios permitió que las escrituras fueran escritas de cierta manera, they were many times written in their climax point. y muchas de esas escrituras fueron escritas diciéndonos o hablándonos de lo que se aproximaba, ya nos describían el punto máximo de cierta situación. And sometimes the introductory point of that scripture is not given. Y muchas veces no recibimos o no podemos ver cuál era el principio de esa escritura de la que nos estaba hablando cierta persona en la Biblia. La mayoría de las veces nos hablaban del final, del cumplimiento de cierta escritura, pero no cuál fue el principio que llevó a ese cumplimiento. And so when it is spoken, it's spoken in its fullness point. Y cuando leemos muchas de las escrituras, estamos leyendo básicamente el final de algo. And it takes a little while for it to build up. And Y muchas veces se lleva bastante tiempo para que llegue a ese punto de culminación, then come to that crescendo. para que llegue a ese clímax máximo
de esa escritura. And therefore, many people, brothers and sisters, as they look at certain scriptures, you can take any scripture for that. Y por eso es que muchas personas, si usted puede tomar cualquier escritura y aplicar esto, As it was in the days of Noah, there was an introductory period. por ejemplo, está esa escritura que dice, así como fue en los días de Noé, ¿ve? Ese era el punto de introducción, ese era el principio de esa escritura. And we're no doubt now living in, I would say, the fullness of what we see happening in the world. But Pero ahora nosotros estamos viviendo realmente lo que significa esa escritura, con todo esto que ha estado pasando ahí en el mundo. it took time. Even Pero eso tomó tiempo en que llegara a cumplirse, ¿ve? in the days of Noah, when he started to build the ark, Por ejemplo, en los días de Noé, cuando él comenzó a construir el arca, there was a beginning point and a conclusion point. todo eso llevó tiempo, pero hubo un punto de comienzo y un punto de final, de término. But my brothers and sisters, Solomon said this. He said, "For man also knoweth not his time." Pero mire lo que dijo Salomón aquí, dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Now, my brothers and sisters, there are many things and many timepieces we can talk about, but we want to Ahora, hay muchos periodos de tiempo de los cuales podemos hablar, relate it to our day and our time. pero yo me quiero enfocar en los que están relacionados con nuestro día y nuestro tiempo. I don't know how much of breath I can have or how loud I can scream. A veces no sé qué tan alto pueda yo hablar o gritar y no sé por cuánto tiempo pueda hablar. For those individuals that have not made up their mind that we are entering in a scope of time, brothers, Y esto es para esos individuos que aún están indecisos en sus mentes, que no saben realmente en qué tiempo estamos ya entrando. we're going to wake up one morning. This world is not going to be the way it is. Una de estas mañanas nos vamos a despertar y este mundo ya no va a ser lo mismo que lo que fue ayer. All your plans will have to be put in I would say, a wardrobe somewhere because it's Todos sus planes van a tener que ser guardados ahí en el armario porque never going to happen. nada de eso ya se va a cumplir. And my brothers and sisters, I realize I cannot make my face serious enough or scream loud enough. Ahora yo entiendo que quizás mi rostro no sea lo suficiente serio aquí o quizás yo no esté hablando lo suficientemente fuerte para que entiendan la seriedad del asunto. Brothers and sisters, to make you understand, brothers and sisters, the world doesn't know what time we are living in. Usted tiene que entender que el mundo no sabe en qué tiempo estamos viviendo. Brothers and sisters, Solomon, he said, it's not in man. It's not in man to know this time. Ve, ahí dijo Salomón, dice, los hombres no conocen el tiempo. And it's not in natural man to know where we are in time. No le ha sido dado al hombre natural el conocer en qué tiempo estamos viviendo. And it's only a minority of people that understand where we live in time. Y solamente un grupo muy pequeño de personas son las que realmente entienden en qué tiempo estamos viviendo. And if you're going to talk it out in the world, you'll always have the majority that will shut you down. Y si usted habla de estas cosas allá en el mundo, la mayoría de las personas le piden a usted que se calle. So it's not worth sometimes even mentioning anything to them, but Solomon, Y muchas veces ni siquiera vale la pena hablar de estas cosas con las personas allá afuera. Pero mire lo que dice aquí Salomón. he said, man, natural, secular man, not his time. You can ask him Dice, porque el hombre natural, secular, tampoco conoce su tiempo. about biology, asking about brothers and sisters, Wall Street, or anything else, Muchos de los hombres, ellos están interesados en hablar de biología o de la bolsa de valores de Wall Street o muchas otras cosas. all about that. If you need some information, you can go to them and they'll Si usted necesita algún tipo de información en cuanto a eso, usted puede acercarse a esos hombres give you accurate information. y ellos le dan una información bastante acertada. But where we living in time,
It comes by the Holy Spirit Pero el saber en qué tiempo estamos viviendo, eso solamente viene a través del Espíritu Santo, taking the pages of His Word and que nos habla a través de las páginas de este libro making us realize that. So y nos hace darnos cuenta del tiempo en el que vivimos. it's not in man to know the time. Entonces, él dice aquí, el hombre tampoco conoce su tiempo. As fishes that are taken in an evil net. Como los peces que son presos en la mala red. That's illustrative language, but Este es un lenguaje ilustrativo solamente, it's very true, brothers and sisters. As fishes, pero es algo bastante verdadero. Ahí tenemos a los peces. you know, the fishes cannot see what the fisherman is doing on top of the shore. Usted sabe, muchos pescados cuando están en el mar, ellos no pueden ver lo que el pescador está a punto de arrojar encima de ellos cuando está cerca de la orilla. The net falls, La red simplemente cae encima de ellos and suddenly they are just drawn in and they're caught. y de repente ellos son arrastrados por esa red y son atrapados. Brothers and sisters, the devil has thrown a net over this world. Y el diablo también ha arrojado su red sobre este mundo. I would say starting many years ago. Él comenzó a arrojarla hace muchos años atrás. Slowly he has been drawing it. We'll talk about this later on in the message. Y lentamente ha estado atrapándolos y atrayéndolos. Y vamos a hablar un poco más de esto un poco más adelante en el mensaje. But remember, brothers, the net has already been cast Pero recuerden, hermanos, esa red ya ha sido arrojada in the world. This is not allí en el mundo. talking about the salvational net. Esta no es una red que se refiera a salvación. This is talking about the net, brothers and sisters, because the Bible says that it's an evil net. Aquí la Biblia nos dice que esta es una mala red. It's not a net of salvation. Esta no es una red para salvación. And you can look at other snares that man makes. The Ahora usted puede ver a otras trampas que el hombre ha creado, animal kingdom don't know, brothers and sisters. de las cuales el reino animal ni siquiera conoce. Animals, they move. Y el hermano muestra una fotografía de un árbol, está un camino, un árbol a un lado y hay como un tipo de lazo con ciertos pequeñas ramas de madera en el piso y el lazo está hecho en forma de círculo donde puede pasar un animal y si quiebran algunas de esas pequeñas ramas puede quedar atrapado ahí. They don't realize this is a snare, this is a trap. Dice, muchos de ellos no se dan cuenta que esta es una trampa. They just put their head inside and Ellos solamente pasan por ahí, meten su cabeza allí en esa trampa they're caught. y son atrapados. Brothers and sisters, it's God's grace that we have not been caught there. We could have Y es solamente por la gracia de Dios que nosotros no hemos sido atrapados ahí. been caught in Babylon or the world. Porque nosotros pudimos quedar atrapados allá en Babilonia o en las cosas del mundo. Or many other things, brothers and sisters, but that snare has been opened to our hearts. O en muchas otras cosas. Pero esa trampa se nos fue mostrada. Nuestros corazones pudieron verla. That we shouldn't go in that way. Y se nos dijo que no deberíamos de seguir en ese camino. So Jesus Christ, brothers and sisters, spoke in Luke chapter 21:25. Y ahora Jesús habló unas palabras allí en Lucas capítulo 21 versículo 25. Remember, my brothers and sisters, God had put many scriptures in place concerning the birth of Christ. Recuerda, hermanos, Dios había dejado bastantes escrituras que hablaban acerca del nacimiento de Cristo. And many of the individuals, like Mary and Joseph Y muchos de los individuos como María y José and the rest, y todos los otros que estaban ahí, they were not in their proper place when the time came for it to be fulfilled. algunos de ellos no estaban en el lugar correcto cuando esto se cumplió. But God creates circumstances, conditions, Pero Dios vino y creó circunstancias o condiciones. like Mary, brothers and sisters, she was there in Nazareth, brothers and sisters, and
she wouldn't have made a journey to Bethlehem. Ahora, ahí estaba María, ella se encontraba habitando en Nazaret. Ella no tenía por qué hacer una jornada ya hacia Belén, pero Dios creó las circunstancias y ella tuvo que hacerlo. But God allowed Augustus Caesar to make a proclamation, everybody got to be taxed. Y Dios permitió que César Augusto hiciera una proclamación o un decreto que causó que todas las personas tuvieran que ir para allá para pagar sus impuestos. And over a moment there, no matter whether they were in child or whatever it is, Y así, de la noche a la mañana, en un instante, todas esas personas, si tenían hijos o estaban embarazadas o no importaba. they had to maneuver themselves. Ellos así, de la nada, de repente tenían que empezar a ir para ese lugar. Likewise today, brothers and sisters, we've got to understand things that are happening on the face of this earth. Y de la misma manera, el día de hoy tenemos que entender las diferentes cosas que están pasando sobre la faz de la tierra. They're happening so fast. Ellas están sucediendo tan rápido. Our minds can't even track them and put them in chronological order. Nuestras mentes ni siquiera pueden poner todas esas cosas en un orden cronológico. To show you, because it's happening that God is moving the chess pieces. Para nosotros poder mostrarle qué está pasando, ¿ve? Pero es Dios quien está moviendo esas piezas de ajedrez To fulfill the scriptures. para que cumplan las escrituras. And the man of the world, when you talk to them, they won't know it. Y los hombres del mundo, cuando usted habla con ellos no saben nada. So, brothers and sisters, but Jesus, he spoke certain indicators Ahora Jesús habló de ciertos indicadores that will show us we are moving in time, and we'll go a little que nos iban a enseñar hacia qué tiempo nos estábamos moviendo. fast with this. Ahora voy a ir un poco más rápido aquí. And there shall be signs in the sun, and the moon, and the stars, and upon earth distress of nations with perplexity. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. The sea and the waves roaring. Brothers, all of this has been fulfilled in the last 100 years of time. Todo esto se ha estado cumpliendo en estos últimos 100 años de tiempo. Brothers and sisters, and climaxed in our time that we live in. Y esto está llegando a un punto de ebullición en este tiempo, a un punto máximo ahora en nuestro tiempo. Look at the weather conditions as they have changed. Mire las condiciones climatológicas, cómo ellas han estado cambiando. Brothers and sisters, you can see signs, that's celestial signs in the sun, the moon, the stars. Usted puede ver todas esas señales en los cielos, en las estrellas, en el sol, en la luna. And upon the earth, distress of nations. Y en la tierra, angustia de las gentes. Brothers, every day you put your TV on. Cada vez que usted prende su televisión hoy en día, Brothers, Portugal, France, Paris. Portugal, Francia, París, Brothers, they're not, I would say, revolting or having protests ¿acaso ellos no tienen disturbios y protestas in the way it was 5 or 10 years ago? comparado con lo que era 10, 15 años But atrás? they're coming in the masses. Ve, ahora las personas están viniendo por multitudes. Brothers and sisters, Jesus said that distress of nations. Aquí dijo Jesús, angustia de las naciones, de las gentes. The word distress, one times it was for individuals. Esa palabra angustia muchas veces solo se aplicaba a cierto individuo. Imagine, brothers and sisters, Russia is almost, I would say, demolishing Ukraine. But yet the United Nations is allowing it to be the president for this month. Mire usted lo que está sucediendo en Ucrania. Rusia ha estado demoliendo a Ucrania por ya más de un par de meses y las Naciones Unidas han permitido que esto continúe. To run the show in the United Nations. Brothers, it's a sick political world. Hermanos, esto es un mundo enfermo. La política está enferma.
Brothers and sisters, you won't put a man at the head of the United Nations Usted no puede poner un hombre a la cabeza de las Naciones Unidas when he is creating all this situation and is wanted at the ICC. cuando él ha creado muchas de estas situaciones y además es un hombre que es buscado allá en cierta área de Europa. That shows, brothers, man is blind to Eso nos muestra que la humanidad está ciega, the hour. And yet, los que están viviendo en esta hora. if you ask them, everything's going fine, everything is just rosy, Y si usted les pregunta, ellos les dicen, no, todo está muy bien, todo es color de rosa. it's dandy. Brothers, the Bible No hay ningún problema aquí. says distress of nations with perplexity. Aquí dice angustia de las gentes confundidas. En inglés dice perplejas. Brothers, it's shocking on your TVs. Little children, Hermanos, es algo bastante impresionante ver en la televisión a esos pequeños niños they're advertising medication to calm them down. que ellos están promoviendo ciertos medicamentos para calmarlos a ellos. 2 years, 3 years, 4 years, you go to school. Brothers, that happened only when your metric exam or something came on the scene. Hermanos, 2, 3 años, ellos toman estos exámenes. Usted sabe, eso solamente pasaba en ocasiones muy raras. You needed maybe to get a Carmites or something. But today, Quizás algunos de ellos necesitaban, no sé, ser ingresados a algún hospital o algo así. little children are being offered these things. Pero ahora estos pequeños niños, a ellos les están siendo ofrecidas estas drogas, estos medicamentos. It lets me know, brothers and sisters, some way God has been pushed out of the solution or the formula of God. Eso me da a entender a mí que ellos han empujado a Dios hacia afuera. Ellos no han querido aceptar la solución que Dios tenía para ellos. Others, they don't want God in the picture. Ellos ya no más quieren a Dios en la fotografía. Perplexity and sea Dice perplejas and the waves roaring. When a causa del bramido del mar y de las olas. Jesus spoke this, the sea and the waves roaring, Cuando Jesús habló de esto, del mar y de las olas bramando, he was not talking about the sea roaring. él no se refería al mar natural que iba a estar rugiendo. Brothers and sisters, there are days it's calm, peaceful now. But it is Hay días en que ese mar es tan sereno que es tan pacífico. humanity. Sea symbolizes mankind. Pero aquí el mar está simbolizando a la humanidad, sí, las personas. Brothers, their inner man is roaring. Su hombre interior está bramando, rugiendo. If you just stop at a stop street, and if you brothers and sisters didn't make the right turn, you can be Si usted se para ahí, va manejando y usted no da vuelta a la derecha de la manera correcta, rest assured. You can have words spoken against you. usted sin duda alguna va a escuchar palabras de otras personas que le van a ser gritadas a usted. Man's mind sees and waves. Jesus Ve, aquí dice el bramido del mar y de las olas. spoke this all in a condensed way Ahora Jesús mencionó esto de una manera condensada for the hour that you'll be living in. para explicarnos cómo iba a ser la situación en esta hora en la que estamos viviendo. Yes, signs in the heavens and distress of nations. Señales en los cielos y las personas siendo confundidas, teniendo angustia. Brothers and sisters, overwhelmed. The earth, there's droughts because of the change of weather conditions. Ahora hay muchos lugares en este momento, hermanos, que están teniendo unas sequías tremendas por tanto cambio climático que ha habido. And you know, brothers and sisters, the thunderstorms, look at the tornadoes in the United States of America. Mire a esas tormentas que se han generado, a todos esos tornados que han estado azotando a los Estados Unidos de América. Brothers and sisters, wonderful, beautiful homes. Yo he visto casas hermosas, muy bonitas, They're here today, and tomorrow they're just not there. que estaban allí el día de ayer y el día de hoy ya desaparecieron.
So Jesus' words about the signs, the celestial signs, the distress of nations, all, you cannot say it hasn't been fulfilled in our day. Entonces todas estas palabras que Jesús habló de las señales en los cielos, las personas angustiadas, todo eso nos muestra, usted no puede decir que esas palabras no se han cumplido el día de hoy. Brothers and sisters, from one end of the world to the other. Desde un punto del mundo hasta el otro. Brothers and sisters, daily there are lawlessness. Diariamente allí hay disturbios. Brothers, the medical field have their problems, nuclear talks. Están el área médica donde ellos ahora tienen bastantes problemas también. Está esa área nuclear que también ha estado batallando. Putin with his problems, brothers and sisters. Ahí está el presidente Putin con todos esos problemas. Floodings. All of Ha habido inundaciones. this is bringing distress of nations with perplexity. Todo esto está trayendo angustia a las naciones con perplejidad. Brothers and sisters, it's pushing man to the brink. Esto está empujando al hombre, a la humanidad, al límite. And you know, brothers and sisters, how man today, brothers and sisters, they just burn the streets. Y usted sabe, las personas el día de hoy solamente salen allá afuera y empiezan a quemar todo. And it seems like that's what people do at night today. No more they go to sleep. Y parece que eso es lo único que las personas hacen durante la noche. Parece que ya no duermen. They want to know where the problems are, where the exciting thing is taking place. Ellos quieren saber dónde hay problemas, dónde pueden ir a tener un poco de diversión, de algo que les llame la atención. And my brothers and sisters, for small little issues, they burn things that has gone into building for years and years. Y ahora por cualquier cosa pequeña ellos empiezan a quemar edificios y cosas que han estado ahí por años. Brothers and sisters, the masses, this was in the street of Israel. Y mire todo este montón de gente. Y el hermano pone una fotografía de cientos de miles de personas caminando por la calle. Y él dice, mire, esto sucedió allí en Israel. At the beginning of this week. Esto sucedió al comienzo de esta semana. Masses of people. Es un grupo enorme de las masas de personas. Brothers and sisters, moving. Ellas estaban moviendo, caminando. They all want to protest about something. Todos ellos fueron allí a protestar por algo. The Bible says men's hearts failing for fear and for looking after those things which are coming on the earth. Versículo 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. En inglés dice, desfalleciendo los corazones de los hombres por el temor y la expectativa. For the powers of the heavens shall be shaken. Dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Brothers and sisters, nobody can open that prophetic aspect of the Word of God and say it is not present day, I would say, news that is happening. Hermanos, no puede venir alguien el día de hoy, tomar esta escritura y decir que esto no se está cumpliendo el día de hoy, que esto es para otro tiempo. Porque todo esto ha estado sucediendo en nuestro día. Brothers and sisters, therefore we have to realize, man, I would say at large, he closes his eyes to all this that I've said. Pero los hombres que van ahí caminando como si nada, ellos no están atentos a lo que está pasando. Ellos han cerrado sus ojos a la palabra y no saben qué es lo que está sucediendo. And he doesn't talk about them. Esos hombres ni siquiera quieren hablar de esto. And he makes you feel that what you're talking about Y esas personas lo hacen sentir a usted que las cosas que usted habla, que usted dice, is from another planet some way. Pertenecen a otro planeta en algún otro lado de la galaxia. Brothers and sisters, how are you going to be able to know the time Hermano, ¿cómo usted va a poder saber cuál es el tiempo
if you don't follow the current news events. si usted ni siquiera está al tanto de los eventos que están sucediendo? I know there's a lot of fake news. Ahora, yo sé que hay muchas noticias falsas allá afuera, I'm not saying you to follow that. y yo no estoy diciendo que usted debe de seguirlas a ellas, Brothers and sisters, but you should know what's of value, because pero usted sí también debe de saber cuáles realmente importan, it's putting the dots together. porque todo eso nos va a ayudar a juntar, a unir los puntos necesarios. Because, brothers and sisters, I would say it's not going to be long, and I'm thankful to God it's not going to be long. Y yo tengo que decirles, hermanos, ya no falta mucho tiempo, y le doy gracias a Dios porque no falta mucho tiempo. But brothers and sisters, this world is going to awaken to a rude awakening. Donde este mundo va a tener un duro despertar And they're going to be shocked. y van a ser sacudidos. How come it was allowed to happen? Oh, ¿por qué permitieron que esto sucediera? My brothers and sisters, but Jesus had spoken about this a long time ago. Ahora, Jesús ya había hablado de todo esto hace mucho tiempo atrás. Brothers and sisters, if you went to Daniel in his hour, Si usted hubiera vivido en ese tiempo de Daniel, durante su tiempo, su hora, brothers and sisters, and asked him what is going to happen shortly, y si usted le preguntaba a él qué cosas van a suceder muy pronto, brothers and sisters, Daniel would have told you, Daniel, yo creo que le hubiera dicho a usted, our days are numbered. nuestros días han sido contados. Cyrus is not too far away from here. Ciro ya no está muy lejos de aquí. Belshazzar didn't know. But brothers and sisters, that midnight when they were eating and drinking and Belsasar ni siquiera tenía idea. Y esa noche, cuando ellos estaban tomando y bebiendo, comiendo, handwriting was on the wall, ahí se presentó la escritura sobre la pared. the king, the politicians didn't know what was happening. Ese rey, los políticos, ellos no sabían qué estaba pasando. Brothers, they said, call for Daniel. Y ellos dijeron, manden llamar a Daniel. And Daniel was not scared, brothers and sisters. He knew Ahora, Daniel no tenía miedo porque él sabía qué era lo que estaba pasando. what Jeremiah spoke, what Isaiah spoke, Qué cosas había hablado Jeremías e Isaías. and he knew the time had come. Él sabía que el tiempo era allí, en ese momento, se estaba cumpliendo. And my brothers and sisters, no, he didn't know every detail. Su tiempo había llegado. Y no, quizás él no sabía cada pequeño detalle, But he knew enough pero él sí sabía lo to suficiente know, brothers, to follow whatever news they could get at that time. para escuchar o saber de las noticias que estaban viniendo, que estaban presentándose en aquel tiempo. Brothers and sisters, when people came through and said, there's a military man by the name of Cyrus, Y llegaron quizás algunos guardias o algunas personas y le dijeron al rey, allá afuera hay un hombre, un ejército, este hombre militar se llama Ciro, and he's trying to penetrate. Daniel knew, y él está tratando de entrar a la ciudad. brothers and sisters, what time it was. Ahí Daniel ya sabía exactamente qué tiempo era. So we see, brothers and sisters, Jesus said, and when these things begin to come to pass, Y luego Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, en el versículo 28, then look up, brothers, erguíos o mirad hacia arriba. as much as there are things that are happening Y hermanos, hay tantas cosas que están pasando that can pull you down, bring disappointment, y todas esas cosas lo pueden hacer decaer a usted, le pueden desanimar, make you feel how bad things are, but Jesus hacerlo sentir como que todo en el mundo es malo y está cayendo. said, when you see these things, Pero mire lo que dice Jesús, cuando vean que todo eso está sucediendo, look up. erguíos o mirar hacia arriba, hacia el cielo. Brothers, completely the opposite, I would say, advice. Ve, este es un consejo totalmente opuesto a lo que uno espera. The world will say, no, bury your head somewhere, get scared about what's going on. El mundo le dice a usted, ve y entierra tu cabeza allá en algún lugar, asústate, mantente en temor de todo lo que está pasando. Jesus said, look up, Y Jesús está diciendo, miren hacia arriba, lift up your heads, erguíos y levantad vuestra cabeza, for your redemption draweth nigh.
porque vuestra redención está cerca. In other words, the price I came to pay for En otras palabras, ese precio que yo he venido a pagar, and shed my blood, por el cual yo derramé mi sangre, it wasn't the end. It was to open the doorway eso no fue el final, eso vino para abrir el camino for the kingdom that is to come. This para ese reino que estaba por venir. is not your kingdom, in other words. That's why the Bible says we are Ve, en otras palabras, no era nuestro reino. strangers and pilgrims. La Biblia dice que nosotros en este lugar solamente somos peregrinos y extranjeros. Brothers and sisters, we've got to understand we are the seed of Abraham. Y tenemos que entender, hermanos, que nosotros somos la semilla de Abraham. We are passing through. This is a journey that we are passing through. Esta es solamente una jornada por la cual nosotros estamos pasando. Jesus said, look up, Jesús dijo, miren, levantad vuestras cabezas, for your redemption draweth nigh. We know porque vuestra redención está cerca. redemption is in phases. First, Y ya sabemos que nuestra redención se va a llevar a cabo en diferentes facetas. God saves our inner man, forgives Primeramente Dios viene y salva a nuestro hombre interior. our sin. But we are waiting for the redemption of our body. Ve, Él hace que nuestro pecado desaparezca, pero luego ahora estamos esperando por la redención de nuestro cuerpo. Brothers, this old body is going to be changed. Este viejo cuerpo va a ser transformado. And we know that we may get tired or weary at times, but Y sí, a veces nos cansamos, a veces estamos desanimados, our redemption is drawing nigh. pero nuestra redención está ya ahora aún más cerca. And one of these days, Y uno de estos we're días coming back to this world, but it will not be the way it is today. vamos a regresar a este mundo, aunque no se va a encontrar de la misma manera que se encuentra hoy. Brothers and sisters, Jesus spoke of the coming millennium. Ahora Jesús nos habló de ese milenio que está por venir. Brothers and sisters, He paid the price on Calvary. Él pagó el precio ahí en el Calvario. He's coming to change our bodies, Él viene para cambiar nuestros cuerpos. and we're going to go into that millennium. Y nosotros vamos a entrar a ese milenio. Brothers and sisters, the world cannot promise you a day like this. Hermanos, el mundo allá afuera no puede prometerle a usted un día como este. Brothers and sisters, all they can do, Lo único que ellos pueden hacer brothers and sisters, to tell you while you're working, and that's fine, work harder, ellos le dicen a usted, tú estás trabajando, qué bueno, trabaja aún más duro, do more things. And brothers and haz más cosas, sisters, but they cannot give you eternal life. pero ellos no le pueden dar vida eterna. They cannot promise you that one day Ellos no pueden prometerle que un día the animal kingdom, its nature is going to be changed. que la naturaleza de ese reino animal será cambiada. They cannot tell you that Jesus is coming back. Brothers, Ellos no pueden decirle a usted que Jesús vendrá otra vez. what a glorious day Y qué día tan glorioso es, hermanos, for the lion and the lamb to sit together. cuando ese león y ese cordero se sienten juntamente. Brothers and sisters, you can go to any park today. Usted puede ir a cualquier parte el día de hoy You'll never get that happening. y usted nunca va a ver eso cumplirse. But we're going to have the longest time, I would say, to be in this 1,000 years millennium. Pero nosotros vamos a tener mucho tiempo para estar allí por 1000 años en ese milenio. Jesus said, lift up your heads, Entonces, mire, Jesús dijo, levantad vuestras cabezas, brothers, for your redemption is drawing nigh. porque vuestra redención está cerca. And it's going to be a beautiful day when that millennium comes. Y ese día va a ser un día muy hermoso cuando ese milenio comience. So as you look at what's happening, don't lose focus Ahora, mientras vemos todo lo que está pasando, por favor, no perdamos el enfoque of what God has promised us. de lo que Dios nos ha prometido. Now remember, it's in Luke 21 as He talked about these signs. Ahora, allí en Lucas 21, Jesús estaba hablando de estas señales, Brothers and sisters, the celestial, the nations, the perplexity. de esas señales en los cielos, en las naciones, la angustia de las naciones. Then, my brothers, it goes to a perverted sign.
Y luego él menciona una señal aún peor. It's there, following up the verses. Sí, se encuentra aquí en estos versículos y continuamos leyendo. Luke 21:29. Lucas 21:29. And he said, he spake to them a parable. Behold, the fig tree and all the trees. Dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Brothers and sisters, he said that as you are living in the time, Él dijo que mientras nosotros estuviésemos viviendo en este último tiempo, and you see all these perplexing things taking place, y cuando usted comenzare a ver todas estas angustias, estas cosas que causaran angustia, he gave them a illustrated parable about the fig tree. entonces ahí Él les dio una parábola ilustrando una higuera. And Jesus knew, brothers and sisters, that the fig tree, its symbolic meaning would not point to any other nation, Ahora Jesús sabía que ese significado de la higuera no iba a apuntar a cualquier otra nación allá en el mundo, but the nation of Israel. sino solamente a la nación de Israel. Because it is written, brothers and sisters, in the book of Joel, they barked my fig tree. Brothers and sisters, Porque allí en el libro de Joel está escrito, ahí se menciona esta higuera y dice que ellos como trataron de herir a la higuera. and we realize that Star of David, and we know that since 1948, Ahora ya conocemos esa estrella de David y sabemos que desde el año 1948 brothers and sisters, she's progressively been moving forward. ella progresivamente ha estado avanzando hacia adelante. It says, when they now shoot forth, ye see and know of yourself that summer is now nigh at hand. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Esto es en Lucas 21:30. My brothers and sisters, imagine for almost 2,000 years, Ahora imagínese usted, hermano, que por casi 2000 años that prophetic scripture was lying there. esa escritura profética se encontraba ahí. The Jews were scattered to the four corners of the earth, Los judíos habían sido esparcidos a los 4 puntos cardinales de la tierra. and the root and the stump of the fig tree Y esa raíz, ese tronco de la higuera, had nothing green about it. no tenía nada verde allí en él. But in 1948, brothers and sisters, Pero en el año 1948, I would say that little shoot sprung up allí una pequeña rama, un pequeño retoño salió when they declared themselves to be a nation. cuando ellos se declararon como una nación. And my brothers and sisters, almost I would say 75 years Y casi 75 años, hermanos, has passed by. han pasado desde ese tiempo. My brothers and sisters, a lot of things have happened Y sí, muchas cosas han sucedido in that period of time. en ese tiempo. And brothers and sisters, the Bible talks about how she was in the valley of dry bones. La Biblia nos dice cómo ella se encontraba en ese valle de los huesos secos. And as she's moved to this point and she's getting ready, brothers and sisters, Y ahora ella ha sido traída a este punto y ella está preparándose for a miraculous war to take place. para que se cumpla esa guerra milagrosa. Imagine 75 years, Imagínese usted, 75 años, May 14th, el 14 de mayo, this year. este año, Brothers and sisters, the day it became a nation, el día en que ella se convirtió en una nación. they wanted to destroy it in 1948. The Ellos querían destruirla ese mismo día, en aquel año 1948. very hour she declared herself a nation. Unas cuantas horas después de que ella se había declarado como una nación independiente. Brothers, Arabs came against them. Ahí vinieron los árabes en contra de Israel. And it's a miracle Y solamente fue un milagro that she could exist right to this point. de que ella exista el día de hoy, de que haya llegado hasta este punto. That is why, brothers and sisters, the devil
together with all of his forces of humanity, Por eso es que el diablo, juntamente con todas esas fuerzas de la humanidad, they are so envious. ellos tienen tanta envidia. Twofold. Number one, the De dos maneras. La número uno, devil is angry because the scriptures are going to be fulfilled. el diablo está enojado porque sabe que las escrituras se van a cumplir. God's word is going to be fulfilled. Brothers, La palabra de Dios se va a cumplir. you cannot see a nation for 75 years digging its feet and progressing. Hermanos, no hay manera de que usted pueda ver a una nación por 75 años tratando de luchar por su tierra y que prospere. And not only progressing, I would say, in a feeble way. Y no solamente que prospere en una manera económica, She is, brothers and sisters, one of the beaming nations in the world. pero sino que ahora ellos son una de las naciones más importantes en el mundo. That is why I said, brothers, if the world understands Yo por eso les dije, hermanos, si el mundo entiende, the critical hour she is in, si ellos comprendieran en qué hora tan crítica se encuentra Israel, because, brothers and sisters, God said in His Word, that generation, this generation, porque Dios dijo en su palabra, y esta generación brothers and sisters, will not pass away no pasará o no morirá till all things be fulfilled. antes de que todas estas cosas se cumplan. And from the, I would say, the beginning of 1948 Ahora, si desde el principio de 1948 to 2023 hasta el año 2023 is 75 years, son 75 años, a generation scripturally is 80 years. una generación conforme a las escrituras se trata de 80 años. Brothers and sisters, Psalm 90 verses 10 says, El Salmo 90, versículo 10 dice, is score in 10, and if another 10 years is given because of strength, that's, brothers and sisters, dice, una generación es con esfuerzo, con trabajo son 70 y con mucho esfuerzo son 80. O sea, le es dado otros 10 años. is 80 years. And she is going to Y en total son 80 años. celebrate a 75th anniversary on the 14th or our time 25th of April. Y entonces aquí ella va a celebrar 75 años de convertirse en nación. Parece que es el 25 de abril. Brothers and sisters, therefore we've got to understand time for the world is running out. Entonces tenemos que entender que el tiempo para el mundo allá afuera se está acabando. Brothers and sisters, they have no indicators, they got nothing to read from. Hermanos, el mundo no tiene ningún indicador, ellos ni siquiera una referencia donde ir a leer o buscar. And brothers and sisters, if the world only knew this week Y si el mundo supiera que esta semana what could have happened in Israel, brothers and sisters, there could have been a coup. qué fue lo que pudo haber pasado allá en Israel, ellos estaban tratando de hacer un levantamiento en contra del gobierno. And my brothers and sisters, we don't know what it would have led to. Y ahora no sabemos a qué tanto pudo haber escalado o pudiera haber escalado ese asunto. That is why, brothers and sisters, Biden, brothers and sisters, he stated a few words Por eso es que Biden se paró y dijo ciertas palabras that made, brothers and sisters, I would say the leaders of Israel very, very angry. que hizo que los líderes de Israel se enojaran mucho. And my brothers and sisters, Netanyahu said, we are not governed by outside pressure. Y Netanyahu también se paró y dijo, nosotros no somos gobernados por ningún tipo de presión exterior. We are governed by the will of the people. Nosotros somos gobernados por la voluntad del pueblo. It's their pressures that lets us know and tells us what to do. Son ellos quienes nos hacen saber qué necesitamos y qué es lo que vamos a hacer. Brothers, he's not the first president to say that. Hermanos, él no es el primer presidente que ha dicho algo así. Brothers and sisters, I would say
the presidents that have been in the house of Israel, sino que esas otras presidencias que han tomado el poder allí en la casa de Israel, they have not been jellyfished individuals. ninguno de ellos ha sido un individuo tipo medusa de mar, And therefore, brothers and sisters, we have to o no han sido así tan suaves o sueltos como una medusa de mar. understand we're moving into that time zone. Pero si algo tenemos que entender, hermanos, es que ya estamos llegando a ese punto en el tiempo. Brothers and sisters, we've got to understand that this nation is at a very climatic point in their history. Y tenemos que entender que esta nación de Israel está llegando a un punto bastante alto, un punto de ebullición en su historia. Therefore, in the streets of Israel, Por eso es que allí en las calles de Israel, brothers and sisters, last night there was 100,000 Jews in the yo supe que el día de anoche en las calles de Israel ahí se encontraban alrededor de 100,000 judíos streets of Tel Aviv. en las calles de Tel Aviv. And because of what had happened on Monday, Y eso fue causado por lo que pasó el día lunes. Netanyahu had to put a pause to the judicial reform. Allí Netanyahu tuvo que poner una pauta a esa reforma judicial que estaban creando. But it was a pause till the opening of the Knesset a month from now. Y eso solamente ha sido una pauta hasta que se inaugure nuevamente el Knesset. Y eso va a suceder un mes a partir del día de hoy. My brothers and sisters, you and I have got to understand they got no solution. Usted y yo tenemos que entender, hermanos, que ellos no han llegado a un acuerdo, no tienen una solución How to right this situation de cómo manejar esta situación coming a month from now. cuando se presente en un mes más adelante. Brothers and sisters, and on the 26th of April, Y el 26 de abril, a day after independence of Israel, un día después de la independencia de Israel, there's going to be a 1 million march, not of the left wing, han dicho que ahí va a haber una marcha con 1,000,000 de personas. the right Y ellos no son de izquierda, wing, ellos son de la derecha o del partido de derecha of Israel. allá en Israel. And that should let you know how explosive that situation is getting. Y eso debería de darle a entender a usted qué tan explosiva está la situación allá en Israel. It's not Arabs against Jews. No se trata de árabes en contra de judíos, It's now Jew against Jew. sino que ahora se está levantando judío en contra de judío. And when you get civil disobedience like that, Y cuando usted empieza a tener una desobediencia civil de esa manera, the enemies are waiting like hyenas. esos enemigos están allí esperando, los enemigos de Israel, como hienas. This is our opportunity. Ellos piensan y dicen, esta es nuestra oportunidad. But brothers and sisters, I have to say, the world, that's why Solomon said, they knoweth not the time. Y yo tengo que decirles, hermanos, así como dijo Salomón, el mundo ni siquiera sabe en qué tiempo está. Brothers, you're not going to go on and on and on for months and years to say, well, Israel is at its time, Israel is at its time. Usted no va a estar repitiendo lo mismo por años y años diciendo, Israel ya está a punto de explotar, Israel ya está a punto de llegar al punto máximo. Brothers and sisters, you have to read the conditions. No, pero usted necesita leer qué cosas están pasando, qué se está llevando a cabo. If anyone saw in you, brothers and sisters, that a virgin had conceived and seen that she was making her way to Bethlehem, Si en aquel tiempo alguien hubiera podido ver que una virgen había concebido y que ella estaba yendo rumbo a Belén, brothers and sisters, they would have realized something is in the making.
Ellos se hubieran dado cuenta y hubieran dicho, hay algo que se está cumpliendo aquí. Therefore, brothers and sisters, we have to understand these are not natural occurrences. Y por eso tenemos que entender, hermanos, estas cosas que están empezando a pasar no es algo natural. Brothers and sisters, Biden, at the drop of an hat, he will sell Israel because Y usted sabe, el presidente Biden en un instante, sin dudarlo, él va a abandonar a Israel, he's of the same lineage of Obama. porque él viene de la misma línea que Obama. And my brothers and sisters, it's the same continuation. Es la misma continuación. Brothers and sisters, so we have to understand Y tenemos que entender that some way it's not going to be the intellectual genius of Netanyahu. que de alguna manera allí no va a importar el intelecto o qué tan inteligente es Netanyahu, It's going to be the anointing of God at an appointed moment. sino que va a ser esa unción de Dios que va a venir en el momento correcto. You know, on Monday, Netanyahu was placed in a very difficult situation. Usted sabe, este lunes que pasó, Netanyahu se encontró en una situación bastante difícil. Brothers and sisters, the whole country had come to a standstill. Todo el país paró, no hubo más movimiento en Israel. No planes flew. Allí los aviones dejaron de volar, All the unions stopped work. todos los empleados de las uniones dejaron de trabajar, There was civil disobedience. hubo desobediencia civil. The military, brothers and sisters, the pilots refused to fly planes. Esos pilotos del ejército rehusaron volar aviones ahí en el ejército. And he had just come from London. He fired his defense minister on Sunday. Y él acababa de regresar de Londres. Había hablado con su ministro de defensa o había discutido con él. What was he going to do? Y él dijo, ¿y qué es lo que van a hacer entonces? I thought, what is this man going to do? Y yo también pensé y dije, ¿qué va a hacer ahora Netanyahu? And you know, he went to the podium Y usted sabe, él se paró ahí en el podio and he said, you know, in the Bible, y él dijo, allí en la Biblia dice, there's a story by the wisest man. hay una historia que fue dicha o hablada por el hombre más sabio, Solomon. Salomón. He said, two women brought a baby and said, well, the baby belongs to themselves. Y él dijo, dos mujeres vinieron y las dos mujeres decían, este bebé me pertenece a mí. To one of them. And my brothers and sisters, and you know the story, and Solomon said, brothers and sisters, Y usted sabe en esa historia lo que hizo Salomón. give the baby, brothers and sisters, to the one that he could see who loved the baby the most. Él dijo, denle al bebé a esta mujer, porque él podía ver que ella era la que amaba más a ese bebé. In other words, he didn't want the baby to be killed, brothers and sisters. Y Salomón no quería que el bebé, bueno, esa mujer, perdón, no quería que ese bebé fuere asesinado. Even if it went into the hands of not the right mother, Inclusive si ella tenía que entregar ese bebé a la otra persona que no era su madre correcta, as long as the baby lived. mientras el bebé estuviera vivo. And my brothers and sisters, when he said that, Y cuando él dijo esas palabras, you could feel that something had been said to the nation. usted podía ver como si algo le fuese dicho a toda la nación, They didn't know what to do. que ellos ni siquiera sabían qué hacer. He put a pause on what was going on. Ellos trataron de poner una pauta allí en todo lo que estaba pasando. If not, Israel today would have been in an explosive situation. Y yo creo que si eso no se hubiese llevado a cabo de esa manera, el día de hoy tendríamos una situación más explosiva ahí en Israel. I said, Lord, that's the start of an anointing Y yo dije, Señor, yo creo que este es el comienzo de una unción to the intellect of this man. que va a comenzar en el intelecto de este hombre. He didn't draw from his university degree. Él no fue y tomó algo que él aprendió mientras él obtuvo su título de universidad. Something to say. Él no tomó algo ahí para hablarlo. He drew from the scriptures. Él tomó algo de las escrituras.
And remember, the word of God tells us Y recuerde, la palabra de Dios nos dice that God is going to open his eyes on the governors of Judah. que Dios abrirá los ojos a los gobernantes de Judá. And when he does open his eyes, it's going to hit their intellect, it's going to hit their heart, it's Y cuando Él les abra los ojos, eso golpeará sus intelectos y va a golpear sus going to corazones, hit everything. su entendimiento, todo. The words that will come out, the world will be scared. Y las palabras que salgan de allí, el mundo va a tener miedo de ellas. And my brothers and sisters, so they have a monthly reprieve to a certain extent. Entonces ellos han decidido reunirse nuevamente en un mes, pero con ciertas condiciones hasta cierto punto. But the protests are still going on. Pero mientras eso pasa, las protestas continúan. And my brothers and sisters, we see that my brothers and sisters, the world is looking at all what Israel have. But Aquí el hermano pone una fotografía de un ejército caminando y dice, aquí el mundo va a estar mirando qué es lo que va a pasar. Y tiene las escrituras ahí de Ezequiel 37:10, Joel 2:25 y Zacarías 12:8. we know the word of God talks about, brothers and sisters, a great army. Y ya sabemos lo que la Biblia nos dice acerca de ese gran ejército. In the book of Joel, Ahí en el libro de Joel, book of Ezekiel, el and libro de Ezequiel y también en Zacarías. Zechariah. And before I go any further, Ahora, antes de avanzar, let me just read a dream that Brother Jackson had solamente quiero leerles un sueño que tuvo el hermano Jackson. in 1998. You know, we had Esto sucedió en 1998. the dream in June 1993. We were there, brothers and sisters. Él tuvo ese sueño en junio de 1993. Nosotros estuvimos ahí cuando él nos lo dijo, Morning esa mañana. in July when he came and he gave us that first dream of the words and the Él nos contó ese sueño en julio cuando él vino para acá. Y estas son las palabras, los símbolos de ese sueño. figures. But this was, brothers and sisters, about 5 years later. El hermano continúa diciendo, dice, hermanos, esto sucedió 5 años después. It says on the evening of the 16th of December 1998, Dice que la noche del 16 de diciembre de 1998 we were planning to get together and watch the Grand Canyon video. estábamos planeando el juntarnos para ver el video del Gran Cañón, Which would have been the next night after I had the dream. y esa hubiera sido la siguiente noche después de que yo tuve ese sueño, I'm going to tell. el sueño que ahora les voy a decir. In the dream when it started, En el sueño, cuando comenzó, and I say that with respect to all, y yo digo esto con respeto a todos, para as I todos, saw myself and my wife leave our house to go across to the yo me vi a mí y a mi esposa dejando nuestra casa para ir para cruzar la calle, el camino, road to Arlene's house, rumbo a la casa de Aline. I saw the other family members come in and go into their house. Yo vi diferentes miembros de familia que entraban y salían de esa casa. And as I was walking in the front door, Y conforme yo me acerqué a la puerta principal, la puerta de enfrente, different ones were taking the seat. había diferentes personas que se estaban comenzando a sentar. Then I just happened to look through the west window, Y yo solamente miré a través de la ventana que da hacia el oeste. and I could see a scene developing outside. Y yo pude ver una escena que se estaba desarrollando allá afuera. I said, get away from the window. Y yo les dije a las personas, aléjense de la ventana. Something is going on out there. Hay algo que está pasando allá afuera. Something attracted me to go to the window Y hay algo que me atrajo hacia la ventana and get a better view. para poder mirar mejor lo que estaba pasando. When I walked over to the window, Y cuando yo caminé hacia esa ventana, there stood an angel allí estaba parado un ángel looking right at me, que me estaba mirando directamente, right into my eyes. directamente a los ojos. I knew when I looked at him Y yo supe cuando yo lo vi a él,
that it was Michael. que era Miguel. He did not have wings. Él no tenía alas. He was dressed like a military officer Él estaba vestido como un oficial militar, 2000 years ago, así como se vestían 2000 años atrás, in solid brass. en bronce sólido. How many knows what brass signifies? ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa el bronce? Judgment. Juicio. As my eyes met his, Y conforme mis ojos se conectaron con los de él, I then saw behind him, yo pude ver detrás de él, and the natural landscape you would normally see looking out the west window was en el escenario natural que se miraba a través de esa ventana. not there. Yo pude ver que lo que había ahí antes ya no más estaba allí. Los árboles, la tierra, lo que hubiese ahí antes. In other words, he was looking through this window and the natural landscape was there previous, but then suddenly it all moved away. En otras palabras, cuando él inicialmente miró a través de la ventana, allí había un paisaje de cosas naturales, pero eso cambió después. I'm saying this right now because I received an email the other day from a person Y yo les estoy diciendo esto ahora mismo porque recibí un correo electrónico de una persona tiempo atrás where he said, well, my answer que me preguntó, y bueno, ¿dónde está el cielo? says it is right out there. Y yo solo dije, está allí afuera. Not in your backyard, but neither should you ever think heaven is No se encuentra en su patio trasero, pero 60 million years beyond the moon. usted no debería de creer que el cielo está a 60 millones de años luz detrás de la luna. In other words, we all think heaven is beyond these planets and Muchos de nosotros pensamos que el cielo se encuentra más allá de los planetas y todo eso, in the open celestial places. en ese gran espacio que hay allá afuera. Heaven is not there, brothers. El cielo no se encuentra allá, hermanos. Heaven is another dimension. It's just in front. I would say, El cielo solo se encuentra en otra dimensión. brothers and sisters, not too far away. Y yo podría decirles, el cielo no está muy lejos de aquí. That is why your loved ones pass away, brothers. You think that they're gone so far away. They are not gone so far away. Por eso es que cuando sus seres queridos fallecen, usted piensa y dice, se han ido muy lejos. No, en realidad no lo han hecho. They're just in another dimension, brothers and sisters. Ellos solamente están en otra dimensión. Because remember, this is what Brother Jackson had seen, brothers and sisters. It was just the Porque recuerde, esto es lo que el hermano Jackson vio. change of the dimension. Solamente es un cambio de dimensiones. Not in your backyard, but neither should you ever think it's 60 million light years beyond the moon. Y él dijo, el cielo no se encuentra en su patio trasero, pero tampoco piense usted que se encuentra a 60 millones de años luz detrás de la luna, It's not. porque no está allá. It's right out there, but you cannot see it with your natural eye. Está justamente allí afuera, pero usted no lo puede ver con sus ojos naturales. When I looked out there as far as the human eye could see, Ahora, cuando yo miré hacia allá afuera por esa ventana, yo podía ver tan lejos como mi mirada me permitía ver. I saw angelic beings dressed like soldiers of old. Yo vi a estos seres angelicales que estaban vestidos como soldados, soldados antiguos. That is why, imagine we're going to be living at this time. Ahora imagínese usted, usted y yo vamos a estar viviendo en ese tiempo. And all of these 1,000 or 100,000 or 1 million Jewish people. Y todos estos millones de personas, But when the scene is going to change, the spirit world, cuando el mundo espiritual cambie, cuando la escena cambie, there's going to be such a thick mass of angels, va a haber una gran masa de ángeles allí, una gran cantidad de ellos, brothers and sisters in Israel, que se van a encontrar en Israel, that one will be shocked. que alguien quedaría asombrado. As far as the human eye could see, Dice, y tan lejos como el ojo humano podía ver, I saw angelic beings dressed like soldiers of old, yo vi a todos estos seres angelicales vestidos como soldados antiguos, in solid brass armor. que tenían armadura de bronce sólido. Every angelic being was being lined up. Y cada uno de esos seres angelicales estaba alineándose. Brothers and sisters, to me,
Imagine before you get to heaven, Hermanos, para mí, imagínese eso, usted antes de que vaya allá al cielo, we're going to have a picture down here on earth. nosotros vamos a poder ver una fotografía así como esta, aquí en la tierra. It was not just 2 or 3 dozen. Y no solamente un par de docenas de ellos, As far as the eyes could see to the left era tan lejos como el ojo humano podía ver a la izquierda, and as far as the eyes could see straight ahead, and as far as the eyes could see to the right, tan lejos como el ojo podía ver enfrente de mí y lo mismo a la derecha. it was angelic beings in platoons. Allí estaban esos seres angelicales en diferentes platones. That's armory word, that's his soldiers in the different brigades. Eso es un lenguaje del ejército. Significa que había grupos de soldados en brigadas In battalions, o en batallones. in divisions, Había otros que estaban asignados en divisiones and so forth. y así sucesivamente. Everyone was getting lined up. Cada uno de ellos se estaba alineando. That angel Michael was looking directly into mine eyes. Y ese ángel Miguel me estaba mirando directamente a los ojos. I knew I was looking at Daniel chapter 12 verses 1. Y yo supe que allí estaba yo viendo a Daniel capítulo 12 versículo 1. When I saw that, just prior to that moment of seeing it, Y cuando yo vi eso, justo en ese momento, antes de mirar esa escena, there were 2 prophets standing on a white cloud, allí yo pude ver a 2 profetas que estaban parados sobre una nube blanca, passing before the scene. que estaban pasando por enfrente de esa escena. When they got completely out of sight, Y cuando ellos salieron completamente de la escena, then I saw Michael. entonces yo vi a Miguel. I will say this, Y les voy a decir esto. the 2 prophets do not come first. Los 2 profetas no vienen primero. The angels come first. Los ángeles vienen primero. Now how many realize that? ¿Cuántos se dan cuenta de eso? The 2 prophets come on the scene shortly after Esos 2 profetas aparecen a la escena un poco después the angelic vision. de que tuve esa visión angelical. Well, he goes on to say other things. Y luego él continúa diciendo otras cosas. Brothers, you cannot read that in the library of any of the secular world. Hermanos, usted no puede ir a una librería del mundo secular allá afuera y leer esto. You will not read that in your religious camp, no matter Tampoco se le ha leído esto en algún campamento religioso. where you can go, how much they studied. No importa dónde usted vaya o qué tanto ellos hayan estudiado. You're not going to read that Usted no va a leer nada de esto on ahí, the scene that is going to be not too distant from now. de esta escena que se va a cumplir y ya no falta mucho para ello. That is why, brothers, no matter what Biden is going to say, Por eso es que no importa lo que vaya a decir what Biden Europe is going to say, o lo que Europa tenga que decir. and how nervous that individuals can get around. This is a prophetic word. Y no importa cuántos individuos traten de darle la vuelta a todo esto, esta es una palabra profética, That God had given to an apostle to this hour, la cual Dios le dio a un apóstol para esta hora, because he was given the picture of the verses and the words, the scripture, porque a él se le dio la fotografía y los versículos, pictures of what is going to happen in our time. esas fotografías espirituales de lo que iba a suceder en nuestro tiempo. That is why, brothers and sisters, you cannot say, well, I don't know, brother. I don't know, we may not know the details. Por eso es que usted no puede decir, hermano, pues no sabemos en realidad lo que va a pasar. No, quizás usted no sepa los detalles, But we'll know enough to make it something that can excite our heart. pero sí vamos a saber lo suficiente, algo que va a hacer que nuestros corazones estén emocionados For all that is coming the way. cuando empecemos a ver todas estas cosas cumplirse. And my brothers and sisters, I have to say, this is written in the scripture. So, when Ezekiel was looking at the great army, Ahora, esto está escrito en la palabra de Dios, y cuando Ezequiel vio este gran he ejército, was seeing the same picture, the battalions, the platoon. él vio la misma fotografía, esos platones, esas divisiones, batallones. His brothers, they dressed in brass. Ellos estaban vestidos de bronce. It's symbolic. Eso es algo simbólico.
Because God is sick and tired of this world, porque Dios ya está enfermo, está cansado de este mundo, of how it's treated the apple of his eye. de cómo ellos han tratado la niña de su ojo. And my brothers and sisters is not asking soldiers from Bangladesh or from China or from Y él no le está pidiendo a soldados de Bangladesh o de China else. He's o got, de algún otro lado. got his army. No, él tiene su propio ejército. Michael is there, and Michael is not dressed in a garment, brothers and Miguel, está allí y él no está vestido con cierta vestimenta sisters that is soft. que es blanda Is dressed in brass. o suave, no, él está vestido de bronce. And my brothers and sisters, that is why when Joshua looked at the captain, Michael, he said, whose side you on? Por eso es que cuando Josué miró al arcángel Miguel, él le preguntó, ¿de qué lado estás tú? Brothers and sisters, thereafter Joshua just listened. And I'm saying, brothers and sisters, the way you look at it, Y él le dijo, Josué, escucha. Netanyahu, brothers and sisters, is the man in there. Y ahora yo tengo que decir, Netanyahu es el hombre que ha sido puesto ahí. But brothers and sisters, I pray that God will anoint his mind. Pero yo oro para que Dios unja la mente de este hombre. And my brothers and sisters, he's got all the scriptures that his father and his great-grandfather spoke about. Ahora, él tiene ahí todas esas escrituras de las cuales su abuelo o su gran... su bisabuelo le habló, le dijo. But he's being pushed in a corner. Pero este hombre ha sido puesto contra la espada y la pared. And my brothers and sisters, God no doubt will anoint them as the time moves forward. Ahora, yo no dudo de que Dios los va a ungir cuando el tiempo sea correcto. So, we'll go a little fast here. And we realize, brothers and sisters, we have moved in time and we are... Voy a ir un poco más rápido aquí. Ya nos hemos dado cuenta, hermanos, de que hemos avanzado en el tiempo. At this point, Y estamos aquí en este punto. brothers, conditions are in front of us. Las condiciones están a punto de cumplirse. Brothers and sisters, Israel is going to celebrate a 75th anniversary. Israel va a celebrar su 75 aniversario. And if you look at Gentile time, the 2 days, Y si usted se pone a ver el tiempo gentil, esos 2 días, brothers and sisters, we realize 2000 prophetic years nos damos cuenta de que esos 2000 años proféticos ends around 2027, 28. terminan alrededor del año 2027-2028. That is 2000 prophetic years. Esos son 2000 años proféticos. My brothers and sisters, that is not a date in stone. Ahora, no estamos diciendo que esta es una fecha que ha sido puesta en piedra, Oh, brothers and sisters, to the second or to the year in that sense. o que les estamos dando el segundo o el año en que va a cumplirse. It's for you to follow the conditions that are down on ground. No, pero es para que usted pueda tener una idea de las condiciones que se están cumpliendo en la tierra And see how time is moving. y pueda usted entender cómo el tiempo ha avanzado. Because, brothers and sisters, the world cares nothing about Israel, neither about the bride of Christ. Porque al mundo no le interesa nada de Israel, ni le interesa nada que tenga que ver con la novia de Jesucristo. But God, at its designated hour, Pero Dios ha puesto una hora designada. brothers will let this. And people say, well, brother, we don't know. Y quizás las personas digan, pero hermano, no I have sabemos. to say on June 16th, 1998, he gave an apostle a dream. Pero en junio 16, 1998, él le dio a un apóstol un sueño. That the world went to sleep. Y el mundo se puso a dormir después de que ese sueño vino. They forgot. They filed it in the cabinet. Ellos lo archivaron allí en sus archivos, en su gabinete, y se les olvidó. We don't know what that is, brothers and Muchos dijeron, oh, no sabemos qué significa eso. sisters. You never heard what I read. Pero hermano, si usted nunca había escuchado lo que le acabo de leer, For some man get that is so scripturally right. ¿ve? Para un hombre como el que tuvimos, que nos apuntó a las escrituras de la manera correcta, Brothers and sisters, you don't see, brothers and sisters, such a scriptural vision.
Usted no puede recibir una escritura, una visión con tal certeza en las escrituras. And my brothers and sisters, two prophets moving on a cloud, moving in time. Y luego él dijo, allí había dos profetas que estaban sobre una nube y esa nube avanzaba, ve, ellos estaban avanzando en el tiempo. Because after these events, Israel will be getting ready for their two prophets. Porque después de que estos eventos se cumplan, Israel se estará preparando para recibir esos dos profetas. And my brothers and sisters, so we realize time is moving forward. Entonces nos damos cuenta de que el tiempo está avanzando. So that is why Jesus said, looking down in time. Por eso fue que Jesús dijo, si nos ponemos a mirar ahí en el tiempo. So likewise, yea, when you see these things come to pass, Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. In other words, when sabed que está cerca el reino de Dios. En otras palabras, you see these conditions, cuando ustedes vean estas condiciones cumplirse, don't go to sleep. no se pongan a dormir. Brothers and sisters, don't go and fall in the trap like the fishes go and fall. No vayan y caigan en esa trampa como esos peces cuando la red les es arrojada. We have to understand where you will live in time. Usted tiene que entender en qué tiempo está viviendo. Verily I say unto you this, this generation shall not pass away till all be fulfilled. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Brothers and sisters, we can't push it to other generations in time. Hermano, no podemos empujar esto más adelante a otras generaciones en el tiempo. Brothers and sisters, so from 1948 Entonces, desde el año 1948 to 2023 hasta el año 2023, is 75 years. They'll be allí son 75 años. celebrating their 75th anniversary. Ellos van a celebrar su aniversario número 75. And looking forward, brothers, we are living in that last decade of time. Y si nos ponemos a mirar hacia adelante, sabemos que estamos viviendo en la última década de tiempo. Brothers, we have just a short few years to the ending of this decade. Ya solamente quedan unos cuantos años para que termine esta década. That should let us know, brothers, we have to become expectant. Eso debería de hacernos entender que debemos de comenzar a estar a la expectativa. We have to see, brothers and sisters, how do we avoid the traps that Debemos de pensar de qué manera podemos evitar esa trampa are in front of us. que viene ya, que se encuentra enfrente de nosotros. Because you can be rest assured, the devil, brothers, will tell you, we had COVID, we had this looting, we had all of this. Usted sabe, el diablo viene y le dice, bueno, ya pasamos por el COVID, ya pasamos por todos estos robos que hubo. Now, we can just go and have it easy. Brothers, Parece que ya es tiempo de it's relajarnos. no time to go to sleep. Hermanos, no es tiempo de ponernos a dormir. Because you've got to understand time rolls on. Porque usted tiene que entender que el tiempo continúa. And my brothers and sisters, there were not too many people that caught the birth of Christ in the time of Jesus Christ. Ahora, en el tiempo de Jesucristo no hubo muchas personas que se enteraron del nacimiento de Jesús. Brothers, you can count them on your fingertips. Usted puede contarlas a ellas ahí con los dedos de sus manos. Brothers, the political world was asleep. El mundo político estaba dormido. The religious world was asleep. El mundo religioso estaba dormido. Brothers, it was just Mary, Elizabeth, Joseph, Zechariah, Ahí se encontraba María, Elizabeth, Zacarías, and Simeon and Anna, a Simeón, Ana. few households. Solamente unas cuantas personas de la misma casa. They knew because they were led by the word of God. Ellos supieron al respecto, pero solamente porque fueron guiados por la palabra de Dios. Brothers and sisters, so we have to realize Entonces tenemos que entender, hermanos, when God allowed that nation to be born, He was measuring time. cuando Él permitió que esa nación naciese, ahí Dios comenzó a medir el tiempo. Brothers, He doesn't need you and I to measure time, but Y Él no nos necesita ni a usted ni a mí para medir el tiempo, we have to see time rolled on. pero tenemos que ver que el tiempo avanzó. But spiritually, when God sent a messenger, Ahora, espiritualmente, cuando Dios envió a un mensajero, He was dropping information under the first watch. Él vino y trajo información debajo de esa primera vigilia. Through Brother Branham, He awoke brothers and sisters, people out of the denominations. He woke El hermano Branham, él vino y despertó a las personas, las sacó de esas denominaciones. us up.
Él vino y nos despertó. We weren't awakened by Billy Graham or Oral Roberts. Usted sabe, nosotros no fuimos despertados por Billy Graham o Oral Roberts. From a salvation point, you may come through the door. Sí, pues a través del punto de la salvación, esa fue la puerta que las personas usaron para entrar. God shook the corridors of religious mankind. Get out of Pero aún Dios vino y sacudió esos pasillos de ese mundo religioso y les dijo, salgan de ahí, the systems. salgan de esos sistemas, Awaken yourself. despiértense. And my brothers, well, the major part of the people under the first watch, they had the books and the tapes and everything else. Y aunque hubo un gran grupo de personas que estuvieron bajo la influencia de esa primera vigilia, ellos recibieron los cassettes, los libros, las cintas. And said, well, we got it. We got the message. That's Ellos dijeron, bueno, ya lo recibimos esto, hemos recibido el mensaje, it. eso es todo. They went to sleep. Y se pusieron a dormir. We too would have went to sleep, brothers. Nosotros también nos hubiéramos puesto a dormir. We don't think ourselves anything, but it's God. Nosotros no nos estamos haciendo nada de nosotros mismos, ni creemos que somos más que nadie. God's grace. Solamente fue por la gracia de Dios. That God allowed a second watch, Dios permitió una segunda vigilia. more information. Ahí Él trajo más información. Another man on the scene. Otro hombre a la escena. He's gone, but imagine I just read the dream of something that God gave him. Él ya no más está aquí, pero acabo de leer un sueño que Dios le dio a él. And my brother said could awaken us to the hour. Y eso vino y nos despertó para esta hora. And when he went away, brothers and sisters, Y cuando él falleció, a lot of people are gone to sleep as well. muchas personas ahí también se pusieron a dormir. But brothers and sisters, we are living in this third watch. Pero ahora estamos viviendo aquí en esta tercera vigilia. Luke chapter 12, brothers and sisters, Allí en Lucas capítulo 12, 38 says us there en el versículo 38 nos dice así. will be a living, vibrant ministry that Dice que habría un ministerio vivo, vibrante, will be anointed by God, brothers que sería ungido por and Dios. sisters. They were not asleep. Ellos no estarían durmiendo. Daniel was not asleep in his hour. Tampoco Daniel se puso a dormir en su tiempo. Brothers and sisters, the apostles didn't sleep in their hour. We Los apóstoles no durmieron durante su hora. can't go to sleep in this hour. Entonces tampoco nosotros podemos ponernos a dormir en esta hora. Brothers and sisters, because there are events happening. Porque hay eventos que van a cumplirse. There are other things happening that, brothers, that can make our life difficult also. Va a haber otras cosas que se van a cumplir, que sí, quizás vayan a hacer nuestras vidas difíciles. So, but that's not the important thing. Pero eso no es algo importante. Because, brothers and sisters, as I read, imagine, brothers, angels as thick as anything. Porque simplemente lo que acabé de leerles dice que él vio ángeles que eran tantos que su ojo no alcanzaba a verlos todos. You know, brothers and sisters, Elijah's servant Usted sabe, Elías fue el número 7. was caught off guard. Él fue arrebatado por Dios. In the book of Kings, you read the story. Ahí en el libro de Reyes puede leer esa historia. Brothers and sisters, the king of Syria was wanting to make war with Israel. El rey de Siria quería llevar a cabo una guerra con Israel. And my brothers and sisters, every time he wanted to make a move, Y cada vez que él quería moverse de cierta manera, God anointed Elisha, go tell the king Dios ungía a Elías y él iba y le decía al rey de Israel. where the ambush is. Y le decía, aquí es donde te han puesto la trampa. And they went somewhere else. And they said, Y ellos se iban por otro rumbo. the king called all his generals and said, now tell Y luego el rey de Siria mandó llamar a todos sus generales y le dijo, me who is against me. díganme, ¿quién de ustedes está en contra mía? And my brothers and sisters, they said, oh king, none of us are against you. Y ellos le dijeron, oh rey, ninguno de nosotros está en contra tuya. There's a man in the camp Pero hay un hombre en ese campamento of Israel, de Israel. Elisha by name. Él se llama Elías o Eliseo. He tells the king where the next ambush is. Él es quien le dice al rey dónde va a ser la siguiente emboscada. So, and Y él le dijo, así es que eso sucede, brothers ok. and sisters, he sent thousands of soldiers to surround Elisha's house.
Y él mandó miles de soldados para que rodearan la casa de Elías. and the area. And in the morning when the servant awoke, he started to cry. He said, Elisha, what shall we do? Y al siguiente día por la mañana, cuando su siervo se despertó y vio la situación, dijo, Elías, ¿qué vamos a hacer? Look at the army that surround us. Mira el ejército que nos está rodeando. Elisha said, don't worry. Y Elías le dijo, no te preocupes. There's more with us than with them. Hay más son los que están con nosotros que con ellos. Said, Lord, open my servant's eyes. Y él le dijo, Señor, permite que los ojos de mis siervos sean abiertos. And you know, brothers and sisters, he said, Lord, he said, Father. Y luego él dijo, oh Dios, He said, the mountains are filled with chariots of las montañas están llenas de carrozas, fire. de fuego. And my brothers and sisters, the world is going to be shocked. El mundo va a ser impresionado. God's not going to do all of this just in secret. Ahora, Dios no va a hacer todo esto en secreto. He's going to, I would say, tell the world, he'll flabbergast them, brothers and Él le va a decir al mundo, los va a dejar anonadados. sisters, and let them know that, brothers and sisters, what was written in the Old Testament Y les va a hacer saber qué cosas fueron escritas en el Antiguo Testamento. came to pass, and they all got to sleep. You know, men Qué cosas se cumplieron y aún así ellos se pusieron a dormir. are that way. Do a miracle today, they all saying hallelujah. Ve, hay muchas personas en América el día de hoy, todos ellos cantan aleluya. 2 months from now, they're all going to sleep. Pero 2 meses después de que pase esto, todos ellos se van a poner a dormir. That's the world. 67, Así es el mundo. they're always shouting. They're going to sleep. Ve, ellos siempre están ahí tratando de hacer un alboroto y gritar y luego se van a dormir. So God has to arouse and waken for the sake of a younger generation not to go to sleep. Entonces Dios tiene que despertar y tiene que atraer a una generación joven y decirles, hey, no se vayan a dormir. And my brothers and sisters, yet to see how Michael is going to take the show Pero aún estamos por ver cómo Miguel va a manejar todo ese programa. and demonstrate, brothers and sisters, Israel will Y qué grandes demostraciones va a llevar a cabo. not need all the weaponry, brothers and sisters. Probably, brothers and sisters, they themselves are going to be shocked of what's going on. Hermanos, yo creo que Israel no necesitaría tanto armamento. Yo creo que ellos también van a quedar impresionados con lo que van a ver. Because when they fire one bullet, they'll say 100 bullets being shot. Porque cuando ellos disparen una bala, yo creo que 100 balas van a salir de ahí. And my brothers and sisters, remember, this is not a scene that didn't happen before. Y recuerden, esto no es algo que no haya sucedido antes. Elisha said it. So we've got to understand we moved in time. Aún Elías habló de esto. Y debemos de entender cómo es que estamos avanzando en el tiempo. God says in His Word, heavens and earth shall pass away, Dios dice en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, but my words shall not pass away. pero mis palabras no pasarán. Brothers and sisters, the celestial bodies from time to time can get in disarray. Hermanos, esos cuerpos celestiales a veces pueden no estar en el orden correcto, But what has been written prophetically in His Word pero lo que ha sido escrito proféticamente aquí en su palabra, will come to pass exactly. eso se va a cumplir así exactamente como fue dicho. And my brothers and sisters, in the same book, after Jesus spoke about the distress of nations, Y en esta misma palabra, después de que Jesús habló de la angustia de las naciones, spoke about the pivoted sign of the fig tree, habló de esa parábola de la higuera. then He gave admonition Luego, después de todo eso, Él les dio una amonestación. to you and I. La dejó para usted y para mí. He said, and take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Brothers, God knew at this hour
Hermanos, Dios sabía de este día y de esta hora, that because of circumstances and conditions, que por causa de las circunstancias y de las de las diferentes situaciones, people will become so pressurized las personas iban a tener tanta presión sobre ellas that brothers and sisters said their mind is so clogged up y su mente está tan enredada con todo esto that what you're saying can't penetrate the mind. que las cosas que uno les puede decir a veces no pueden penetrar ahí a la mente. Because brothers, really speaking, the cell phone and the TV and Porque si estamos hablando de una manera realista, la televisión, los celulares the cares of this life, y los afanes de esta vida, you don't have time for the brain to reset. usted no tiene suficiente tiempo para que el cerebro se reinicie, se restaure. And Jesus is saying, Y lo que Jesús está diciendo, take heed that you don't let your heart become overcharged, because mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. brothers, if you become overstressed, Hermanos, si usted se vuelve muy estresado, the devil would like that. al diablo le gusta eso. And then the word of God will just fall and it doesn't penetrate. Y luego la palabra de Dios solamente cae por ahí, pero no penetra. So yes, I went to church. I heard a few words. Sí, yo he estado yendo a la iglesia, yo he escuchado algunas palabras. Brothers, God wants his brides not to be this way. Pero Dios quiere que su novia no sea de esa manera. They have to at least have their mind, brothers and sisters, renewed to a point Las mentes de la novia de Cristo tienen que ser renovadas hasta cierto punto, that the word of God can have some effect. para que la palabra de Dios pueda tener cierto efecto en ella. Brothers and sisters, the world has become this way. El mundo se ha convertido en esto. You talk the word of God, they'll say, well, okay, just tell me the date, the time. Si usted trata de hablarles de la palabra de Dios, algunos de ellos le dicen, bueno, solamente dime la fecha, el día, I'll be there. y yo voy a estar ahí. Brothers, as if they just can't have the time. But Es como si ellos no tienen nada de tiempo. tell them if there is a party taking place, Pero dígales usted si hay una fiesta que van a realizar por aquí brothers and sisters, or that's taking place. o por allá. Brothers, don't worry, I'll be there half an hour early. Ellos dicen, no te preocupes, voy a llegar allí un poco temprano. Brothers and sisters, and they'll sit and they'll talk. You Y ellos se sientan y platican. see that happening down the road, brothers and sisters. They're having the parties from morning to evening. Yo puedo ver esos cumpliéndose más adelante, teniendo esas fiestas desde la mañana hasta en la noche. Next morning you wake up, they're still in the tent talking. Usted sabe, a veces usted se despierta al siguiente día y ellos aún están hablando ahí. You wonder, what are they talking? The world has got nothing else to do. Y yo me pregunto a veces, ¿y de qué tanto estarán hablando ellos? ¿Ve? Las personas del mundo no tienen nada más que hacer. Les gusta hablar así. But brothers and sisters, God says, God doesn't want us that way. Why? Pero Dios no quiere que nosotros seamos de esa manera. ¿Por qué? So that day come upon you unawares. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Dice, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. In other words, it's going to come upon this world unawares. Hermanos, ese día va a venir de repente sobre este mundo, Brothers, when sin ellos darse cuenta. God is going to deal in that Middle East. Y Dios va a estar haciendo cosas ahí en el Medio Oriente. And imagine heaven is going to come down for a short moment of time. E imagínese usted, el cielo va a descender aquí por un periodo corto de tiempo. The world will not know what God has just done. Y el mundo ni siquiera va a darse cuenta, no va a saber, va a entender qué es lo que Dios ha hecho. And my brothers and sisters, for as a snare, as a trap, shall it come on not just South America, Porque como un lazo vendrá, dice, sobre todos. Aquí no dice solamente sobre Sudamérica, on all them that dwell on the face of the whole earth. dice, ese lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.
Brothers and sisters, no matter where they can be, they're going to be caught in this trap. No importa dónde ellos se encuentren, ellos van a ser atrapados en esta trampa. Brothers and sisters, from one end to another end. Desde una parte del mundo hasta la otra. As a snare. Brothers, just as the fishes don't know, the snare has been cast. Y así como esos peces no saben que la red ha sido echada, And my brothers and sisters, the traps have been laid. esas trampas han sido puestas ya. I have to tell you, brothers and sisters, the world is getting, they don't understand. Y yo tengo que decirles, hermanos, el mundo, ellos no entienden. Now, we see that Israel is to celebrate a 75th anniversary. Aquí estamos a punto de ver que Israel va a celebrar su 75 aniversario. Brothers and sisters, what is the mindset of all the other nations? ¿Y qué estarán pensando todas esas otras naciones? When they see a divided nation, Cuando ellos vean a una nación dividida and they see, brothers and sisters, that the international world y ellos vean que el mundo wants to internacional bring her to her knees. quiere traer a Israel de rodillas. My brothers and sisters, we have to realize the very storm that we've been talking about is fast moving into place. Y hemos hablado ya anteriormente de esa tormenta que ha estado avanzando y poco a poco, lentamente ha estado asentándose. That is why we have to realize the world cannot see these traps. Y por eso tenemos que decirlo otra vez, el mundo no es capaz de ver estas trampas. And they're going to be running into it. Y ellos van a correr directamente hacia ellas. That is why, brothers and sisters, we have to realize these things were not put there and said to us. God did not allow Brother Jackson Por eso es que tenemos que entender que estas cosas no solamente fueron puestas ahí para ver si nosotros de casualidad las íbamos a ver, no. to have a dream. Dios le permitió a un hermano Jackson tener ese sueño. My brothers and sisters, the first one that he had in 1993, Bueno, fueron varios, pero el primero que él tuvo fue en 1983. brothers and sisters, he stated it, he was seated in a well-lit room and he was Él dice que él estaba sentado en un cuarto de espera thinking about how events will transpire. y él estaba pensando acerca de cómo esos eventos se iban a llevar a cabo. And a voice spoke out and said, Y una voz le habló y le dijo, I will now show you the order of my coming. ahora te mostraré el orden de mi venida. And what was that? ¿Y de qué se trató eso? Brothers and sisters, the verses and the chapters Los versículos, los capítulos that we've been talking about that is in front of us. de los que hemos estado hablando, que ya están muy pronto por cumplirse. And then in 1998, brothers and sisters, Y luego en 1998, he had this dream of, I would say, the military might él tuvo este sueño de ese gran ejército militar, of the supernatural army of Michael. de ese gran ejército sobrenatural de Miguel. Brothers and sisters, that is why I have to say, even if the defense minister is not there in place or Por eso yo tengo que decirles, hermanos, aun si el ministro de defensa no se encuentra en su posición ahí en Israel, even there's disarray amongst the pilots who they can aun si hay un desacuerdo entre los pilotos, be. Brothers, Michael doesn't need all of these things. Miguel no necesita nada de estas cosas. He'll work through them, but brothers and Sí, él puede trabajar a través de ellos, sisters, you can be rest assured. The way they will work in such precision pero usted tiene que estar confiado y va a entender que de la manera que ellos van a trabajar, con la precisión con que ellos van a llevar a cabo todas estas is going acciones, to shock the world. todo eso va a impresionar al mundo. And my brothers and sisters, what does the Bible tell us? ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Watch ye therefore and pray on Monday. Velad pues los lunes. Pray always. Dice, velad, orad pues en todo tiempo, orando. You got to keep your prayer life going. Usted necesita mantener su vida de oración. Because brothers and sisters,
If you have a blind eye, you won't pray. But Porque si usted tiene sus ojos cegados, usted no va a orar. if you know what is happening, Pero si usted sabe qué está pasando, you'll say, Lord, I need to get my life right. usted va a decir, Señor, yo necesito arreglar mi vida. Brothers and sisters, as I've said, you cannot scream loud enough for Y como se los dije anteriormente, a veces no podemos gritar lo suficiente people to understand para que las personas nos entiendan how events are moving forward, de cómo los eventos están avanzando cada vez más. that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. Para que seáis tenidos por dignos de esperar, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Brothers and sisters, when these things take place, Hermanos, cuando estas cosas se cumplan, the world is going to be set into a state they never thought. el mundo va a estar se encontrará en un estado Because remember, que no van a saber qué hacer. they're not concerned at all. If they can allow a Russian president, I don't mean Y muchos de ellos ni siquiera no les va a importar, porque si ahora ellos pueden permitir a un presidente ruso, brothers and sisters, Putin, but one of its leaders to be in the United Nations, y yo no me estoy refiriendo a Putin, pero me estoy refiriendo a uno de esos líderes que él tiene, que ahora es parte de las Naciones Unidas, to run for this month. que pueda él estar ahí por todo este mes. Brothers and sisters, they can be able to do what they want to do. Ve, estas personas pueden hacer lo que a ellos les parezca. And my brothers and sisters, and you see Biden Y luego ahí usted ve a has Biden. got such a sloppy attitude Él tiene una actitud tan relajada, sin importarle nada, about the nation of Israel. acerca de la nación de Israel. So that lets us know, brothers and sisters, Israel is going to celebrate a 75th anniversary. Eso nos hace ver que Israel, cuando ellos celebren su 75 aniversario, And she realizes something has got to be done. ella se va a dar cuenta de que algo necesita llevarse a cabo. Remember, brothers and sisters, Israel is not going to allow itself to be pushed in a corner. Usted sabe, Israel no va a permitir que ellos sean acorralados en una esquina. She has got a button to press at the right time. Ella tiene ese botón listo para presionarlo en el tiempo correcto. But it will be in God's appointed time. But Pero eso va a ser en el tiempo indicado de Dios. we have to understand where we are in time. Pero sí debemos de entender en qué tiempo estamos viviendo. And we have to, brothers and sisters, watch and pray always. Y debemos de estar vigilando y de orar siempre. Brothers and sisters, so we have to realize that, my brothers and sisters, this admonition has been given to us Entonces tenemos que entender que el aviso se nos ha sido dado, la amonestación, through the Word of God. a través de la palabra de Dios. Brothers and sisters, time has moved. El tiempo se ha movido. We are at this point at 2023. Ya llegamos a este punto del 2023. Brothers and sisters, none of us, I would say the older generation, Y ninguno de nosotros, y me estoy refiriendo a la generación antigua, vieja, would have felt, hubiéramos pensado well, we'll come up to this period of time. que íbamos a llegar a este periodo en el tiempo. But also none of us, Pero tampoco ninguno de nosotros, 20 or 30 years ago, 20 o 30 años atrás, knew what the 2 days was. sabíamos de qué se trataban esos 2 días de Oseas. None of us knew, brothers and sisters, what was written in the scriptures in the sense of understanding it the way it was concerning the 3 watches. Ninguno de nosotros teníamos el entendimiento de las 3 vigilias. Brothers and sisters, we just thought, well, Brother Branham has come. Solamente pensábamos, bueno, ya vino el hermano Branham And praise God, God has an apostolic ministry on the scene. y gloria a Dios por ello. Ahora él tiene un ministerio apostólico aquí en la escena. But today, as we stand back, Pero el día de hoy, conforme miramos hacia atrás, every word of God has to be fulfilled, and then the end shall come. cada palabra de Dios necesita ser cumplida y entonces vendrá el fin. And my brothers and sisters, that is why it's very exciting Por eso este es un momento muy emocionante. to think that, brothers and sisters,
in the spirit world, y pensar que en el mundo espiritual Michael is getting his army ready. Miguel está alistando su ejército. Brothers and sisters, when the world is going to, brothers and sisters, do and say things Y cuando el mundo está haciendo y diciendo cosas in a wild fashion, de una manera salvaje, brothers and sisters, they're going to meet an opponent that they never met. ellos se van a encontrar con un oponente el cual nunca habían encontrado antes. It was said, brothers and sisters, I think, in 1982, Creo que esto fue dicho en 1982. brothers and sisters, Menachem Begin was the president of the of Israel. And brothers and sisters, he met, brothers and sisters, Este presidente allí en Israel, durante ese tiempo, Biden. And you know, brothers él en aquel tiempo se encontró con Biden. and sisters, Biden was pressurizing him at that moment and said, you know what, we won't Y Biden estaba presionando al presidente de Israel en aquel tiempo y le dijo, ¿sabes qué? give you this and you won't give you that if you don't do what we want you to do. No te vamos a dar esto y aquello si tú no haces lo que nosotros queremos. And my brothers, this man, he looked in the eyes of this, at that time he was not the president, Y este hombre en aquel tiempo, él aún no era el presidente, pero lo miró a los ojos and he said, y él le dijo, where were you when our children burnt in the gas chambers? ¿dónde estabas tú cuando nuestros hijos estaban ardiendo en esas cámaras de gas? He said, where were you Él le dijo, ¿dónde estabas tú when we fought the Arab nations in 1967? cuando nosotros peleamos con esas naciones árabes en 1967? He said, we don't take our cue from you. Él le dijo, nosotros no tomamos órdenes de ti. We will follow what is the dictates in the Word of God Nosotros vamos a seguir lo que la palabra de Dios nos dicta and be guided. y vamos a ser guiados por ella. And I have to say, another president said this week. Y yo tengo que decirlo, otro presidente dijo ciertas palabras esta semana. And because of that, America is turned the other way. Y porque Netanyahu dijo eso, ahora América le ha dado la espalda. But I have to say, brothers and sisters, the Bible tells us there's coming a day Pero yo tengo que decirles, hermanos, va a venir un día when the yoke is going to be broken off the neck of the nation of Israel. cuando ese yugo va a ser quebrantado del cuello de Israel. That yoke of bondage Ese yugo de atadura that the Gentile nations have rather placed upon Israel. que las naciones gentiles habían puesto sobre Israel. They're going to say, we had enough of it. Ellos van a decir, ya tuvimos suficiente de esto. Biden, we've had enough of it. Biden, ya tuvimos suficiente. And my brothers, you could say on Monday, the first words came out. Y quizás usted podría decir que este lunes pasado las primeras palabras ya comenzaron a salir. That we do not follow the pressure of the nation of the United States. Cuando él dijo, nosotros no nos dejamos llevar por la presión de los Estados Unidos. And you know what Ben Gvir said? He said, I'll let you know, we are not a star on the flag of the United States of America. Y esta persona, Navir Hasid, dijo, nosotros no somos una de las estrellas dentro de la bandera de Estados Unidos. We have our own guidance in the Word of God. Nosotros llevamos a cabo nuestra propia guianza dentro de la palabra de Dios. And so, brothers and sisters, that is, I would say, powerful words coming from the nation of Israel. Y esas son palabras bastante fuertes, poderosas, que ya salieron de la nación de Israel. And I pray and hope, brothers, in the ensuing days and months, Y yo oro y espero, hermanos, que en los siguientes meses we will see how the scriptures all come together. podamos ver cómo las escrituras se van a cumplir. Let's stand to our feet today. Y vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we are a thankful people to be living at this hour of time. somos un pueblo agradecido de estar viviendo en esta hora del tiempo. Lord,
As we see, dear God, the conditions, Y conforme vemos las condiciones circumstances, y las circunstancias situations out in the world, y las situaciones ahí en el mundo, Lord, we are thankful to be living at this hour. Señor, estamos agradecidos de estar viviendo en esta hora. Lord, I pray for your bride universally. Oro por toda tu novia universalmente, Every child, no matter what the problems can be, por cada uno de tus hijos, sin importar cuáles sean sus problemas. I pray that you'll minister life to them. Te pido que tú les ministres vida, Guide them and lead them, Lord. guíalos, dales dirección. Bless your people now. I pray whatever their needs can be, minister to them. Bendice a tu pueblo ahora. Yo oro, Señor, para que cualesquiera que sea su necesidad en este momento, And guide them, Lord, as they que tú los ayudes, que tú los guíes journey on. We ask these mercies in the name of Jesus Christ. y que puedan continuar hacia adelante. Te pedimos estas misericordias en el nombre de Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Amen. Let's sing a song to the Lord. Amen.